Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Tómese de la mano de ahí con su familia, en su hogar, y vamos a hacer una oración. Señor, quiero darte gracias por este tiempo tan especial que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre, Señor, tú nos ministras, tú nos enseñas y tú nos desafías, aún en tiempos como este, Señor, donde no nos podemos ver físicamente con la iglesia como lo hacíamos cotidianamente hasta hace 6 meses atrás. Señor, gracias porque tú nos diste las armas, nos diste la sabiduría y nos das el privilegio de todas maneras estar conectados. Por eso yo bendigo a la familia de la fe, te damos gracias, Señor, y declaro que esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón en este tiempo, no volverá a ti vacía, sino que bendecirá a todos aquellos que la reciban con un corazón humillado delante de tu palabra. Amén y amén. Quiero compartir algo con ustedes. Quiero que me acompañe a a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿no? Y estaba pensando en este tiempo, el mundo tiene mucha incertidumbre, y la iglesia necesita tener esa respuesta, porque nosotros somos aquellos que tenemos la respuesta de parte de Dios, porque somos los que hemos confiado, somos los que nos hemos determinado a creer en Cristo como Señor y Salvador, y nos llamamos cristianos justamente porque hemos entendido y hemos creído que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y Él nos ha dado una nueva vida. La mayoría de nosotros, como es en mi caso y el caso de mi familia, llegamos después de algunos años de vida al Señor, y nos encontramos con esta verdad y decidimos entregar nuestra vida a la voluntad de Dios, cosa que no es fácil, es todo un proceso. Pero también tenemos que saber que como creyentes hay personas a nuestro alrededor, gente que no tiene a Cristo en el corazón y que necesita recibir de Él, que están poniendo los ojos en nosotros justamente, en ver cómo actuamos, dónde está nuestra fe en tiempos como estos, cómo nos manifestamos, cómo hablamos, si en verdad somos creyentes que practicamos esa verdad y nuestra fe es ciega al punto de saber que en verdad Dios nos guarda en tiempos como estos o no. Y pensando en esto, Dios traía a mi corazón esta palabra, la de Hebreos capítulo 12, cuando Pablo le habla a la iglesia de los hebreos justamente, y en el verso 1 del capítulo 12 dice: por tanto nosotros, hablando de la iglesia, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es bien importante lo que Pablo está diciendo, porque le está hablando a una iglesia que dice caminar en fe, que dice confiar en Jesucristo, confiar en sus palabras, que ya había recibido al Espíritu Santo. Entonces Él les está diciendo algo. Tengan presente esto. Les está diciendo que alrededor de ustedes que han recibido a Cristo como Señor y Salvador hay una gran nube de testigos. Y esta palabra fue escrita hace miles de años atrás, más de 2000 años atrás aproximadamente. Pero hoy sigue siendo real en nuestras vidas, porque estamos rodeados de personas que están viendo cómo actuamos, dónde está nuestra fe, ¿sí? Es decir, hay una nube de testigos, aún en las redes sociales, cuando escribimos algo, cuando hacemos alguna mención, tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, qué es lo que escribimos, cómo reaccionamos a ciertas cosas, qué mostramos a los demás. ¿Por qué? Porque hay una nube de testigos, hay mucha gente que está viendo cuál es la reacción de aquellos que dicen tener a Cristo en el corazón y tener confianza en Dios. Por eso Pablo le habla esto a la iglesia y luego le da un consejo. Él le dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso del pecado. Y esto es bien importante poder entenderlo, ¿no? Porque hay personas que viven con el peso del pecado a cuesta. Lo hemos hablado un montón de veces, pero estaba refiriéndose a aquellas personas que estaban yendo a la iglesia, que decían formar parte del cuerpo de Cristo, pero que de todas maneras cargaban y practicaban pecado, y el resto de las personas les estaba viendo. Por consecuencia, ese mal testimonio era un obstáculo para que otras personas pudiesen añadirse a la iglesia y pudiesen también activarse en fe y convertirse en adoradores del Señor. Por eso es que es tan importante el testimonio del creyente. Primero, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y segundo, es que Dios necesita que nosotros seamos ese vínculo, que seamos esa carta leída, que tengamos un buen testimonio. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver en nosotros la fe, no solamente de lo que hablamos de la boca para afuera, sino lo que manifestamos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Por eso digo testimonio de vida. Entonces dice, despójate del peso del pecado. Y hace una separación, dice, despójate del peso del pecado, ese es pecado que se practica, y del pecado que te asedia. Está diciendo también el pecado es un espíritu que te va a asediar, que te va a perseguir con el objetivo de hacerte caer en tentación. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo aquí a la iglesia? Hay una carrera que tú tienes que correr por delante, sin importar cuál es la situación por la que hoy estás pasando. Tú tienes que saber que para que Dios bendiga tu vida y bendiga mi vida, sin importar, déjeme formar parte del círculo a quien Dios habla con esa palabra. Yo siempre digo que cuando predico una palabra, Dios no solamente le está hablando a ustedes, me está hablando a mí también, si bien yo soy aquel que está compartiendo lo que Dios puso en mi corazón con ustedes, Dios me habla a mí también, ¿se está entendiendo? Porque soy parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es, despójate de todo peso de pecado, ten cuidado con el pecado que te asedia y sé paciente y corre hacia adelante. Significa no mires hacia atrás, porque lo mejor está por venir. Yo los otros días escribía o hacía un comentario en un video y mencionaba en el video de que en los vehículos el espejo retrovisor de nuestro auto, camión o camioneta donde andemos es mucho más chico, es muchísimo más chico, 20, 30 veces más chico que el parabrisas, es decir, hacia donde vemos. ¿Por qué? Es más pequeño el espejo retrovisor que el parabrisas, porque siempre es mucho más importante lo que está por delante que lo que queda atrás. Por eso es que tenemos que aprender a correr con paciencia nuestra carrera de la fe, practicando el testimonio ideal, practicando con nuestra vida lo que predicamos, lo que hablamos con nuestra boca, lo que entendemos que Dios espera de nosotros. Tenemos que practicarlo. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecirnos. Bien importante es esto, porque dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Significa, vas a necesitar de paciencia, vas a necesitar que Dios procese tu corazón, que tu fe se active. La Biblia dice que cuando llegamos a Dios, Dios nos procesa y somos como barro en mano del alfarero. ¿Y qué es lo que hace con el barro el alfarero? El alfarero pone el barro en un lugar y luego comienza con sus manos a darle forma hasta llevar al barro a la forma de la figura que el alfarero quiere moldear, lo moldea, lo presiona, y eso tiene que ver con dolor, con fricción, tiene que ver con un proceso. Y Dios es nuestro alfarero. Y Dios, a través de su palabra, lo que intenta es formar nuestro carácter, lo que intenta es que podamos convertirnos en verdaderos creyentes
y a eso lo vamos a manifestar cuando no solo vamos a la iglesia, cuando no solo conocemos de la Biblia, sino cuando practicamos lo que la Biblia allí dice. Porque si no, soy lo que decía Jesús, un hipócrita. Y Jesús decía, no sean hipócritas, no sean falsos. ¿Me está entendiendo? Entonces, el verdadero creyente corre una carrera con paciencia, lucha por despojarse del pecado con el que vivía antes de conocer a Cristo, y vive observando también al pecado que lo puede asediar para rechazarlo, y se arma de paciencia y corre hacia adelante. Y mire qué tremendo lo que dice el verso 2. Y le dice en el verso 2, Pablo a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿A quién estamos tomando nosotros como ejemplo? Porque el mejor ejemplo que podemos tener es el de Jesucristo. Por eso es que tenemos que aprender a entender cómo vivió Jesús, cuáles fueron sus experiencias, cómo Él se manifestó en fe, cómo Él atravesó por circunstancias difíciles, que de hecho las atravesó, y cómo salió fortalecido de cada situación difícil, de cada adversidad. ¿Se está entendiendo? Porque el único perfecto es Jesucristo. Los demás, las personas, no somos perfectas. ¿Se está entendiendo esto? Entonces dice que tenemos que poner, le dice Pablo a la iglesia, que para correr la carrera con paciencia y no darle lugar al pecado que te asedia, tenemos que poner los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo, tómenme como ejemplo a mí que predico la palabra, tómenme como ejemplo a mí que un día recibí a Cristo como Señor y Salvador. No, Pablo está diciendo que tenemos que tomar como ejemplo a Jesucristo, porque fue el único que pagó con su vida, ¿sí?, para que Él pueda convertirse en nuestro Señor y ser ese verdadero ejemplo. Por eso es que es imposible que las personas nos podamos comparar con Jesús. Es imposible, porque Jesús es autor y consumador de la fe, pero es nuestro ejemplo. Y ¿saben una cosa? Yo siempre miro la palabra de Dios y estudio la palabra del Señor, y me gusta la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Y sé que toda la palabra de Dios, de Génesis al Apocalipsis, está preparada para instruirnos, para capacitarnos, para corregirnos. Pero por sobre todas las cosas, a mí me gusta estudiar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento fue donde Jesucristo se manifestó en carne, y donde Él nos mostró su señorío, donde nos mostró el poder de Dios. Por eso es que yo amo el Nuevo Testamento, porque para poner los ojos en Cristo, yo tengo que aprender a ver con los ojos de Jesús cómo Él se movió, cómo Él pensó, cómo actuó en diferentes circunstancias. Por eso es que es importante esto. Las personas, los pastores, te predicamos la palabra, pero no somos perfectos. Cometemos errores, también tenemos debilidades, también tenemos luchas personales, también tenemos cargas que sobrellevar. Si bien se nos ha dado un trabajo mayor, se nos ha dado una autoridad más grande de parte de Dios, porque debemos ser ejemplo para la grey. El verdadero ejemplo, y a quien debemos imitar como iglesia, es a Jesucristo, porque fue el único que pagó el precio. Es por eso que cada vez que vayas a recibir una palabra, cada vez que alguien te dé un consejo, siempre tienes que asegurarte primero de que esté respaldada por lo que Jesús dice, por lo que la palabra dice, porque a veces las personas podemos terminar cometiendo errores y dando consejos de nuestra propia carne, con nuestro propio corazón, desde nuestros propios sentimientos, y muchas veces ese consejo no tiene nada que ver con lo que en verdad Dios quiere hacer, o con lo que en verdad Dios dice en su palabra. Por eso que dice Pablo que tenemos que aprender a correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Y de quién puedo aprender? Tengo que aprender de Jesucristo. Por eso dice en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Había un gozo delante de Él. ¿De qué se trata esto? Había una promesa de parte de Dios,
¿sí? Jesucristo no vino por nada. Jesucristo vino porque el Padre nos amó de tal manera y Él aceptó ser el Señor, pero para convertirse en nuestro Señor y convertirse en nuestro Salvador, que de hecho lo hizo por amor, Él tuvo que pasar por un proceso y fueron sus años de vida aquí en la tierra. Entonces dice que ¿por qué Él sufrió la cruz? Dice el verso 2, puesto los ojos de Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué significa? Él no se apartó del proceso, él siguió para adelante, él no bajó los brazos, él no se rindió. ¿Por qué? Porque sabía que había una promesa de parte del Padre para su vida personal, por el hecho de que él tenía que salir victorioso de aquello que había venido a hacer aquí a la tierra. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciéndole? ¿Y cuál era el premio? El premio era sentarse a la diestra del Padre. Tremendo es esto. Ahora, ¿qué cosa? Porque Jesús, ¿qué pensó? Jesús pensó en la promesa. No hay cosa más bonita, ni cosa más espléndida, ni nada más lindo que estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y de hecho, Él es mi Padre. Ahora, para poder sentarse a la diestra del Padre, Él tuvo que venir a la tierra, Él tuvo que sernos de ejemplo, mire qué tremendo, Él tuvo que sufrir la cruz, dice el verso 2 que fue menospreciado y de todas maneras se sentó a la diestra del Padre, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué dice que menospreció Él el oprobio? Porque Él fue deshonrado, se burlaron de Él. Tremendo es esto. Se rieron de Él, lo deshonraron. La gente de su propio pueblo no le creyó. Él fue menospreciado, pero Él mismo menospreció al oprobio, lo puso en poco. ¿Por qué? Porque Él se aferró más a la promesa que Dios había hecho sobre su vida que la suma de las cosas que la gente les dijera. Y ese es un problema que tenemos que aprender a entender como creyentes, como familia de la fe, porque muchas veces las personas estamos más condicionados por el comentario de otras personas, de la gente, y muchas veces de gente que no tiene a Dios, que en verdad por lo que Dios dice. ¿Se está entendiendo? Yo tengo que entender esto, yo tengo que poner mi enfoque en lo que Dios dice, porque a Él es en el que tengo que confiar, poner mi confianza y solamente oír lo que Dios dice sobre mi vida, porque Él va a cumplir con lo que Él prometió. Imagínense, Jesucristo tuvo que entregar su vida, ir a la cruz, ser crucificado, ser torturado antes, ser despreciado. Pero Él dice que menospreció todo eso, porque nada para Él era más valioso que sentarse a la diestra de Dios. Nada para Él era más valioso que poder sentirse aprobado para que Dios, el Padre, pueda cumplir la promesa que le había hecho. Por eso es que en esta noche tenemos que pensar en esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de parte de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos habló? ¿Cuántas palabras impartidas fueron a nuestro corazón? Y nosotros dijimos, ese es Dios hablándome. Pero cuando viene muchas veces la prueba, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene el problema, cuando se levanta la tormenta, ¿cómo actuamos? Menospreciamos ese oprobio, menospreciamos los problemas, menospreciamos la tormenta. O en realidad nos enfocamos en eso y nos debilitamos en fe. Porque cuando nos debilitamos en fe, lo que estamos haciendo es perder la vista del premio. Que es bien importante que puedas entender esto, iglesia. Dios hizo promesas sobre tu vida y sobre la mía. Y el hecho de alcanzar esas promesas y hacerlas una realidad no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. ¿Se está entendiendo? Jesús se sentó a la diestra del Padre. El momento más angustiante que Jesucristo pasó fue allí en el Getsemaní, cuando Él se arrodilló a orar antes de ser entregado, antes de que viniesen a capturarlo para luego ser crucificado. Y Él ahí es como que sintió rendirse, se quedó sin fuerzas.
Y él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Es tremendo, esto es tremendo. Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, no doy más. Él estaba a punto de renunciar. Él podría haber perdido el premio prometido. Él podría, no sé, algo hubiese pasado. Si él no hubiese, si él en el Getsemaní, cuando estuvo de rodillas delante de Dios, él hubiese renunciado porque estuvo a punto de hacerlo, quizás él no se hubiese sentado a la diestra del Padre. Bueno, yo no sé, un día quizás cuando nos encontremos con Dios le podremos preguntar esto, pero yo pienso eso, que él se sentó a la diestra del Padre porque no bajó los brazos, él se sentó a la diestra del Padre porque confió en él a pesar de las situaciones difíciles que tuvo que padecer aquí en la tierra. ¿Se está entendiendo? Entonces, es bien importante lo que estamos hablando en esta noche, es decir, cómo está nuestra fe, en dónde estamos poniendo nuestro enfoque. Porque dice que Jesucristo se arrodilló en el Getsemaní y él dijo, Padre, le pasa de mí esta copa, no doy más, quiero volverme contigo, sácame de aquí. Pero dice que por un momento pensó y él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y en el momento en que él dijo que se haga tu voluntad, yo sigo adelante, pase lo que pase, yo no me rindo. Dice que los ángeles del Señor vinieron para ministrarle, para darle fuerzas. Y luego de ahí, él fue tomado prisionero y luego fue ejecutado en esa cruz, historia que todos conocemos. ¿Se está entendiendo? Entonces, por eso dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción, mira qué tremendo, sufrió contradicción de pecadores. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a veces yo me encuentro con personas o me llaman personas diciendo, oh pastor, estoy mal. ¿Por qué? El vecino me ofendió, el fulano me engañó, otra persona me insultó. Y ustedes saben, y en la mayoría de los casos sucede, que esas ofensas vienen de personas que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Se está entendiendo? Entonces, bienvenido al proceso. Jesús padeció por lo mismo. Él sufrió contradicción. Los pecadores, los que no tenían fe, los que no creían en Él, los que no creían en su destino, los que no creían en su Dios, los que no creían que Él era el Mesías, no solo se burlaron, no solo lo contradijeron, sino que lo mandaron a la cruz. ¿Se está entendiendo? Y nosotros por mucho menos queremos renunciar. Entonces, tienes que saber esto como creyente, como hombre, como mujer de fe. Tú tienes que saber esto, que la contradicción de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón siempre se va a levantar. Porque para eso vino el diablo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué va a usar? ¿A quién va a usar el diablo? El diablo va a usar a personas, ¿sí? Va a usar a personas que no tienen a Cristo en su corazón para tratar de destruirte, para contradecirte, para que tú bajes los brazos, para aniquilar tu fe. Por eso es que tienes que estar firme y correr con paciencia la carrera de la fe. Siempre lo digo, ¿no? Cuando yo leo los evangelios me he dado cuenta de que Jesucristo pasó más tiempo a solas orando con el Padre que haciendo otras cosas. ¿Y por qué necesitó él estar tanto tiempo orando, tanto tiempo buscando de Dios, tanto tiempo llenándose de la presencia de Dios? Porque él necesitaba estar lleno de la presencia de Dios, estar en contacto con el Padre, recibir la fortaleza de su Padre para poder continuar su camino a la victoria, su proceso. Y muchos de nosotros, y yo lo veo en la iglesia en general, que no tiene una vida de oración, no tiene una vida de búsqueda, y sin embargo espera que de todas maneras Dios esté ahí ayudando y Dios esté bendiciendo y Dios esté actuando a su favor. Y no estamos imitando a Jesucristo. Jesucristo nos enseñó, si queremos tomar a Jesús como ejemplo, tenemos que entender que tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, buscando de Dios, doblando rodillas, orando, teniendo un contacto con la presencia de Dios. Porque si no, la contradicción de los pecadores nos van a hundir. A Jesucristo no lo hundió
Él dice que menospreció lo oprobio, él menospreció las críticas, él menospreció los insultos, él menospreció las dudas. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba fortalecido espiritualmente. Entonces, si quieres que en verdad te vaya bien en la vida, si quieres que en verdad las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida, haz tu parte, busca de Dios, corre con paciencia la carrera de la fe y ten la capacidad de entender lo que la Biblia dice, que gente que te contradiga, gente que se levante en contra tuyo, va a abundar, no va a faltar hasta el último día de tu vida. Eso pasó con Jesucristo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Qué tremendo! Entonces dice el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces has desmayado? ¿Cuántas veces has tenido esos deseos, esas ansias, esas ganas de renunciar, de rendirte? Verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sabemos cuál es la diferencia de un bastardo y un hijo. El bastardo no recibe herencia, el hijo recibe herencia. Ahora, si queremos ser hijos delante de Dios, debemos aceptar la corrección, debemos aceptar la disciplina. Y quiero frenarme por un momento aquí, porque cuántas veces nos sucede esto en la iglesia, o vemos que a hermanos, a familia, gente de la fe le pasa esto. No, el mensaje es duro, no me gusta que me corrijan, ay, me hablaron a mí, entonces terminan huyendo, corriendo. ¿Por qué? Porque no aceptan la disciplina. Y en la disciplina está la maduración. Si no hay disciplina, no hay crecimiento espiritual. Si no hay disciplina y no hay honra delante de Dios, no voy a alcanzar la madurez para que Dios pueda hacerme caminar y transitar por el camino de mi destino y el camino de gloria que Él preparó para mí, por ese camino de bendición. Por eso es que bien importante es esto. Porque nos gusta más, no, me gusta que me prediquen livianito, me gusta que me palmeen el lomo. Las personas que no les gusta que les corrijan, que la palabra les corrija, son las personas que en verdad se rebelan y son las personas que no alcanzan absolutamente nada y terminan siendo bastardos y no hijos. Una persona hablaba conmigo hace unos días y yo le comentaba de cuál es la falta grave que muchas veces el cristiano comete. Porque el cristiano llega a Cristo, se encuentra con la verdad, y se enciende en pasión, pero luego cuando viene la corrección, si no está bien afirmado, termina bajando los brazos o huyendo de la iglesia o huyendo a otro lado. Y yo le decía a esta persona los otros días, dice la Biblia que cada árbol se conoce por su fruto. Y para que un árbol dé fruto, ¿qué es lo que necesita? Y yo le decía, para que un árbol dé fruto, lo primero que necesita es echar raíces. Los bastardos no pueden echar raíces, porque los bastardos no se quedan en la casa, no reciben herencia, no se alimentan en la casa. Entonces, ¿qué hace el bastardo? Anda picando de iglesia en iglesia, donde me endulcen el oído, ahí estoy, donde no me corrijan, donde me digan que bueno, que siga pecando, que está todo bien. No, eso es un error tremendo. Entonces, es claro, Pablo, dice aquí Pablo, que el que no acepta la disciplina termina siendo un bastardo, porque el que no acepta la disciplina no va a poder ser corregido jamás.
Entonces por eso nos encontramos en las iglesias con tanta gente indisciplinada que nunca se dejó corregir y que anda flotando de iglesia en iglesia. Es decir, comienza a echar raíz y algo no le gustó y ahí es arrancado y se va a querer echar raíces en otro lado y es imposible. Porque hasta que no eches raíz en el lugar que Dios te puso, no te va a ir bien. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces tienes que aprender a echar raíces. Deja que te corrijan, deja que te disciplinen. Escucha la palabra, corrige lo que está torcido para que te vaya bien y todos tus caminos te sean prosperados. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque mire qué tremendo el verso 6, ¿no? Verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies. Hay mucha gente que menosprecia la disciplina del Señor. Ni desmayes, no le aflojes, no renuncies cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Me impacta esto. Porque Dios nos ama, Dios nos disciplina. Las cosas que hemos tenido que corregir cuando llegamos al Señor, las cosas equivocadas, las cosas erróneas que hacíamos. Pero entendimos, tomamos conciencia de que si no honrábamos a Dios, si no caminábamos en su voluntad, nunca íbamos a poder pedirle a Dios que Él bendiga nuestras vidas, porque Dios sobre todas las cosas es justo, Él camina en justicia. Qué tremendo es esto. Dice el verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina, es tremendo es esto, es verdad esto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí? La disciplina no le cae bien a nadie, la corrección no le cae bien a nadie, más cuando venimos con una naturaleza pecaminosa al cuerpo de Cristo, donde había soberbia, donde había orgullo, donde no nos gustaban que nadie nos discipline, que no nos gustaba que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, mire qué tremendo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? Cuando tú echas raíces en la iglesia de Cristo, donde Dios te puso, cuando tú echas raíces, aceptas la disciplina con paciencia, aunque no te caiga muy bien, pero tú sabes que es necesaria, tú permaneces ahí y vas a terminar dando frutos apacibles de justicia. ¿Se está entendiendo? Por eso hay tanta gente que anda flotando por las iglesias y nunca ha logrado dar un fruto, porque nunca ha echado raíces por no aceptar la disciplina. ¡Qué tremendo! Y con esto quiero terminar, quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, verso 1. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando yo no me olvido de lo que Dios espera de mí, cuando yo me someto a la voluntad de Dios, voy a vivir más de lo que pienso, y esos años serán de mucha paz. Verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y esta es la verdad, que tienes que dejarte corregir para que Dios te pueda convertir en un bastardo, en un hijo, perdón, y no en un bastardo, para que aceptes esa disciplina. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás, verso 4 dice, y hallarás gracia, esto es favor de Dios, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo las va a enderezar? Enseñándote disciplina, corrigiendo lo que está torcido. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues, no te canses, no renuncies de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo, a quien quiere, a quien ama. Esto quería compartir contigo en esta noche, que es tan importante poder dejarnos disciplinar. Deja de correr de la disciplina, deja de huir de la disciplina. Cuando la disciplina, cuando la corrección está sustentada por la palabra de Dios, no huyas. No es la gente la que te está corrigiendo, es Dios que quiere bendecirte. Es Dios el que quiere edificarte. Es Dios el que quiere darte paz. Es Dios el que quiere prosperarte. Es Dios el que anhela y desea que te vaya bien. Pero mientras tú te rebeles a ser disciplinado, tú no te dejas amar por Dios. Porque dice la Biblia, Dios a quien ama de verdad, Él lo corrige, Él lo disciplina. Por consecuencia, cuando alguien se rebela y huye de la presencia, y huye de la presencia, y huye de la corrección, no se le está dejando amar por Dios y le está diciendo a Dios, Dios, en la posición de bastardo estoy bien, no quiero ser un hijo. Pero yo sé que todos los que están del otro lado en esta noche anhelan con todo su corazón dejar de ser bastardos si hay algún área de su vida donde hay bastardía, para convertirse en hijos de Dios y poner atención a lo que Dios dice para que te vaya bien y para que seas un árbol que dé fruto bueno, apacible y que pueda ser de un testimonio para los demás. Por eso es que esto quería compartirte en esta noche. Ama la disciplina. Ama la disciplina. Solamente asegúrate que la corrección tenga un sustento bíblico. Y cuando te aseguras de que la corrección tenga sustento bíblico, aunque te duela, aunque te moleste, aunque te tengas que ir a dormir angustiado, no importa, no le aflojes, porque Dios te está procesando para que lleves fruto y en abundancia. Dios te bendiga ricamente en esta bendita noche. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida como lo ha sido para la mía. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau. Bendiciones.